Entre letras se oye La Voz del Cepsure. Un programa donde se estudia y revisa la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, así como obras contemporáneas de gran importancia. Escucharás entrevistas y diálogos con escritores, poetas, ensayistas con gran aporte a la literatura. La Voz del Cepsure, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. La Voz del Cepsure. Saludos México e Hispanoamérica, bienvenidos a todos los oyentes a La Voz del Cepsure. Mi nombre es Didier Gómez y hoy tengo a dos invitadas especiales que me acompañarán en la sexta emisión de este programa. Ellas son dos escritoras, poetas, y hace unos días celebramos el Día Internacional de la Mujer, así que déjenme presentarles primero a Marisa Chazarreta, quien nos acompaña desde Rosario, provincia de Santa Fe, bellísima ciudad de Argentina, en este lunes maravilloso. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en nuestra América Online Radio de La Voz del Cepsure. Te escuchamos, Marisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Un placer de estar reunida nuevamente con ustedes para conversar de estos temas que tanto nos atañen. Y ahora les presento a la escritora Laura Olivia Alfonso. Ella nos acompaña desde esa bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Bienvenida, Laura. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, Marisa. Y buenas noches a todos y todas las radioescuchas. Bien, vamos a iniciar hablando algo de lo que sería la semblanza de cada una de ellas. Cuando hablamos de Marisa Chazarreta, hablamos de alguien que vive en Rosario, provincia de Santa Fe, y que es egresada de Ciencias Políticas y del posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación por Flaxo, directora fundadora de la consultora GECUL, directora de Espacio Cultural Fraternitas, con muestras de arte, 4 festivales internacionales de poesía, 20 presentaciones de libros, directora fundadora de Galería de Arte GECUL, integrada por 106 artistas visuales de Rosario y la región, coordinadora de numerosos ciclos de poesía nacional e internacional. En su obra publicada tiene Solo el fervor alumbra, Cuaderno árabe, Pasos en lo oscuro y Detalles cuidados. Estos de editorial Laborde. Y ha sido catalogada en 10 años del ciclo Arte por la Paz, Afectos, Letrarte, Poesía en el Círculo, Raíz Alternativa, Homenaje al Amor, y tiene varios reconocimientos de la Asociación Santafesina de Escritores, Relatos, Quijote de la Plata, de la ciudad de San Lorenzo, Poesía, Instituto Cultural Latinoamericano en Poesía y en Relato, y en el 21 Certamen Literario Internacional de la editorial Grupo de Escritores Argentinos y de Poesía. Marisa, es un gusto tenerte en el programa del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. ¿Y cómo es ser escritora siendo mujer? ¿Es difícil? ¿Es difícil ser poeta? No, yo creo que no es difícil ser poeta, ni lo determina el género. Poetas somos personas que quizás vemos la realidad con otros ojos que no son los ojos de ver, sino que instalamos un prisma que nos permite tener otras visualizaciones de temas muy puntuales, de cosas de la realidad. Muchas veces tienen que ver con lo onírico, son muchas variables las que tiene la poesía para su expresión. El hecho de ser mujer o no serlo, o compartirlo con,
colegas con otros pensamientos y otras formas de ser y de pensar la vida, no lo hace más fácil ni más difícil. Lo que a lo mejor, como mujer, un poco en mi generación, no en las generaciones actuales, en mi generación se complicaba un poco porque había demasiada demanda de la vida familiar, de la vida laboral. Entonces, de pronto uno tenía que hacerse a puro pico y pala el espacio de la lectura, el espacio de la escritura, porque esas demandas eran muy fuertes. Hoy, por suerte, eso ha cambiado muchísimo, porque ha cambiado también la perspectiva del varón, que hoy por hoy acompaña mucho y comparte y es un par de la mujer. Yo, que pertenezco a una generación un poco anterior, bueno, quizás eso no estaba tan explícito. Entonces los roles eran múltiples y el tiempo de dedicarla a la lectura y a la escritura en forma, bien contundente, por ahí se pudo haber complicado. Pero, vuelvo a decir, celebro que eso haya sido modificado en los años últimos y van hacia una modificación mayor, digamos, a una mayor compenetración, sobre todo desde un punto de vista del respeto de las individualidades, ¿no? Y donde el escribir poesía ha dejado de ser un punto llamativo, sino más bien un punto que suma valor a la persona. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? La poesía, como bien dice, fluye por donde quiere, cuando quiere, y de la manera más inesperada. Quizás un hecho fortuito, una situación determinada, hace que quien tiene la vocación y el espíritu de la poesía incorporado pueda transformar esos hechos verdaderamente en un hecho poético. Gracias, Marisa. Ahora vamos a hablar con Laura Olivia Alfonso Urbina. Ella es psicóloga y pedagoga con maestría en educación especial, graduada en la Universidad de Estocolmo, Alemania. Es docente universitaria, escritora, poeta, conferencista, miembro del Seminario de Cultura Mexicana de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es integrante del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, de la Fundación Armando Duvalier, secretaria del Consejo de la Crónica San Cristobalense, cofundadora de la Asociación de Profesionales de Psicología en Chiapas, coordinadora del grupo OSEG Altos de Chiapas, fundadora del grupo literario Rodolfo Navarro Trilla y delegada de las filiales CEPSUR de San Cristóbal de las Casas y Comitán. Laura Olivia escribe desde los 14 años y ha publicado más de 11 libros en las áreas de psicología, pedagogía, novela y poesía. Ha participado en más de 22 antologías poéticas a nivel nacional e internacional, gacetas, revistas científicas, entre otras publicaciones. Su último libro, la novela Los Nietos del General, y seguramente tiene ya hecho muchos más que están en revisión. Laura, para ti, ¿ha sido difícil el ser escritora y poeta por ser mujer? Hola, doctor, buenas noches. Pues miren, yo no creo, estoy de acuerdo con Marisa, no creo que sea un asunto que tenga que ver con género, ¿no? Yo creo que el alma no tiene género y por lo tanto las palabras salen siempre del alma y del intelecto, entonces eso no tiene género. Pero sí pudiese creer que en esta vorágine de cosas que hacer y también de ver la casa y los niños
y todo podría ser un poco más complejo, ordenar los tiempos. Allí sí creo yo que podría ser un poquito más complejo en encontrar el tiempo para sentarse, escribir. Entonces, creo que es un asunto de logística, ¿no? Yo la verdad escribo siempre, puedo estar sentada en una cafetería y agarrar una servilleta y ponerme a escribir, pero sí en las noches procuro hacer ejercicio literario y es la verdad mi forma de hacer catarsis todos los días, ¿no? De encontrar las palabras para ver cómo me siento ese día, qué cosas experimenté, qué cosas observé, y generalmente pues lo hago en la noche. Le digo, entonces no creo que sea un asunto que tenga tanto que ver con género, pero sí con organización de tiempos. Así es, Doc. Y fíjense que conociendo a las dos, digo, Marisa, no he tenido oportunidad de conocerla personalmente, pero sí en lo que escribe, en las pláticas, en los programas, y ambas son muy parecidas. Son promotoras culturales, escritoras, poetas muy dinámicas, tienen una energía realmente excelente, que mucha gente no se explica cómo le hacen. Yo, pues, ustedes son escritoras de tiempo completo, o sea, son de pensamiento, de corazón, y se nota, pero además son profesionales no solamente en eso. Vamos a preguntarle a Marisa y si nos quiere leer algún poema, pero sí realmente tienes mucha energía cuando te comparas con otras personas y dices, bueno, ¿cómo le hago yo, no? Bueno, sinceramente debo decirte esto. Lo que pasa es que yo estoy enamorada de lo que hago. Esa es la cuestión. Yo estoy enamorada de que ahora el próximo viernes, en realidad en poquitos días, acabo de inaugurar una muestra de arte en el espacio que coordino, con cerca de 40 obras de artistas de Rosario y de la región, que reflejan a la ciudad de Rosario en sus distintas versiones según el ojo de quien la mira. Son 36 miradas diferentes sobre la ciudad, ¿no? Eso a mí me apasiona organizar la muestra, darle difusión, generar las notas de prensa. Por supuesto, como tengo también el título de galerista y de comisaria de sala, que en Argentina se llama distinto, tengo esos títulos también obtenidos como a través del estudio y demás. Entonces me encanta montar la muestra, no le escatimo trabajo, tengo para esos días ropa de fajina para poner un clavito, acomodar un alambre, en fin, todo lo que hay que hacer. Y el día, bueno, y luego cerca de fin de mes estoy generando un intercambio con unos poetas de la provincia de Mendoza. Estamos trabajando con otro poeta amigo también en ese proyecto. Y entonces yo estoy enamorada de lo que hago, entonces no me canso, yo me descubro haciendo cosas tarde, a la 1 de la mañana, una cosa así, digo, ay, es la 1 de la mañana, mañana me tengo que levantar a las 6, y entonces digo, voy a dormir 5 horas, pero bueno, todo eso la verdad es que me apasiona, y de ahí saco la energía, ¿no? De esa pasión por el hacer, por la creación, por demostrar lo que hacen los demás, porque fíjate que yo no hablo de mi propio quehacer solamente, sino del quehacer de otros que a mí me gusta difundir. Y como ha sido justo que vos decías el Día de la Mujer, ¿no? Yo preparé algunos poemas para compartir que tienen que ver con el mundo femenino. Les voy a compartir uno que se llama Bordados. En primer lugar porque el bordado es generalmente, mayoritariamente, una actividad femenina. Hay varones que la practican y muy bien, igual que el tejido, pero mayoritariamente femenina. Por un lado. Y por otro lado, porque este poema surgió porque una de las artistas plásticas que expone conmigo, Laura Sobolioski, ella trabaja bordado sobre papel.
y también sobre telas antiguas, y es una maravilla lo que hace. Inspirada en el trabajo de ella y de su grupo de amigas y de compañeras en la labor, escribí este poema. Bordados. Sube y baja la hebra en su vagar, dibuja, se demora, golpetea, juega un juego de demiurgos, tramita urdimbres entre el ser y el no ser, lo mortal y lo inmortal. El espacio se llena de preguntas. El dedal de plata en su destello es bitácora y es refugio, es lazo que aprieta un nudo en la garganta. En el soliloquio de su deslizar, puntadas aviesas se tiñen de amores inconfesos, heridas del pasado, tragedias de innombrables cepas, y el recuerdo de aquel beso detrás de los fresnos que distiende la arruga del ceño. Bordados, tramas forjadas sobre las sábanas del tiempo. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bello poema que seguramente están disfrutando quienes nos están oyendo en este momento, y que dentro de nuestros radioescuchas hay muchas mujeres que están disfrutando de esta plática que tengo con dos extraordinarias escritoras. Y ahora vamos a preguntarle a Laura Olivia Alfonso. Pues ella viene de una familia de alcurnia de la ciudad de San Cristóbal, y que tanto ha influido, puesto que cuando uno la ve en el museo Casa Utrilla y explica la familia y luego sus novelas, uno nota esa pasión que siente, y además cuando comparte el lugar para presentaciones de libros y charlas, también se nota ese afán de compartir con la cultura y compartírsela a todo el que quiera ser culto, el que quiera desarrollarse dentro de la academia y también dentro de los sentimientos. ¿Qué es lo que apasiona a Laura Olivia Alfonso? Pues indudablemente escribir. Desde que era muy joven escribo, pero esta base y este fundamento, como usted dice, Doc, que me dieron, perdón, tengo un poco de tos, que me dieron mis padres, sí fue esencial, porque siempre estuve rodeada de libros, siempre, y hasta ahora, en serio, desde que yo nací, recuerdo haber visto a mi papá, desde que tengo uso de memoria, yo creo que tenía 3 años, cuando tengo mis primeros recuerdos, mi papá siempre estaba con un libro. Mi papá tiene 82 años y sigue estando con libros. Entonces, esta parte siempre de hablar, de discutir, de conversar, desde muy niña me pusieron a leer cosas intensas, no sé, yo recuerdo que tenía 10 años y me pusieron a leer Raíces, por ejemplo, que es la historia de un esclavo negro y de cómo él se fue liberando de esta parte de ser esclavo en los Estados Unidos, cómo lo llevaron de África y cómo lo golpeaban para cambiarle el nombre y todo esto. Y yo tenía 10 años, no estaba leyendo necesariamente cómics o yo qué sé, no, yo ya estaba leyendo novelas de 400 páginas y de historias muy intensas, y eso se lo debo básicamente a mi papá. Y estar con las letras, convivir con ellas, no sé, yo me figuro que las letras fuesen, de hecho tengo por ahí un poema, qué lástima que no lo tengo por acá ahora, en donde presento a la poesía como una mujer, la crónica es otra y la historia es otra. Entonces yo me siento y dialogo con ellas, que son mis amigas íntimas, y tengo diálogos internos con ellas, ¿no? Porque para mí son parte cotidiana del ser, del estar. Ni siquiera me imagino la vida sin escribir. Y esta pasión, entiendo la pasión que dice Marisa, porque cuando uno se apasiona por algo el tiempo pasa distinto. Y también yo tengo la fe y la certeza de que si los jóvenes descubrieran sus pasiones, pues caerían menos en situaciones de peligro, en situaciones de adicciones. Si uno descubre su pasión y la ejerce y la vive todos los días, pues es obvio que
que no se va a acercar a cosas que le hagan daño a uno mismo o a otras personas. Y bueno, yo quisiera leer este poema que me gusta mucho porque, digo, se lo hice a mi hija y siempre lo digo. Es un poema que me gusta leerlo justamente en el Día de la Mujer y tiene que ver con estas marchas del 8 de marzo, del 8M, y se llama Hoy marchaste. Dice, hoy marchaste con 1, 10, 100,000, por las muertas, las vivas, las trascendentes. Marchaste sin violencia y te volviste parte de las jacarandas, violáceas, purpúreas, sagradas. Hoy marchaste por las mujeres, las niñas, las abuelas y madres, por ancianas y sabias. Marchaste viva, con la sangre galopando y la garganta al borde del abismo, abriéndose para parir palabras. Hoy gritaste de dolor, de furia, de hartazgo, de maltrato, injusticia y muerte. Hoy marchaste, gritaste y exigiste. Eres una con la madre tierra. Sus raíces se fundieron con tus pasos. Ya no más. Suficiente. Marcharemos lo que sea necesario. Y esa la hice justamente porque mi hija estaba marchando en la Ciudad de México y como están todas las jacarandas en flor, Marisa, te cuento, están todas las flores moradas en la avenida donde estaban marchando, pues era muy impresionante ver a todas las mujeres vestidas de color morado, con todas las jacarandas y bueno, todo acordonado con policías, también mujeres policías, y a mí me causaba mucha angustia saber que mi hija estaba entre esa turba y justamente por eso escribí ese poema. Así es. Precioso poema y muy realista. Aquí en nuestra ciudad también hay muchos jacarandáes. Yo también estuve hoy, reunida justamente con el grupo de mujeres del 8M. Aquí también fue una movilización muy grande, por suerte pacífica, y bueno, estuve participando con ellas también. Es una fecha que nos tiene que conmover y ser una guía del pensamiento para para permitir que la sociedad siga comprendiendo el rol de la mujer en todos los aspectos, ¿no? Sí, nosotros también estuvimos haciendo los cartelones con las alumnas en la universidad y muy involucradas y todas estábamos vestidas de morado y bueno, yo no fui a marchar porque justamente ando con un poco de tos, pero sí ya todas desde temprano estábamos listas para hacer un acto sororo mundial. Exactamente. Un acto sororo mundial, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, dentro de ese grito femenino que busca cambiar esos paradigmas actuales y de los cuales todavía la sociedad no se abre, no logra permear para que podamos tener a nuestras hijas con toda la libertad del mundo por las calles, buscando alguna diversión sana y que no tengamos ese miedo o ese temor, como mencionaba Laura. Y ahí precisamente tienes un poema que se llama Afgana, un poema muy hermoso. Así, tengo un poema que le dice, lo que pasa es que tengo muchas amigas árabes y siempre he sido muy cercana a estas historias de las mujeres en Afganistán, en Irán, en Irak, pero también en África, en algunas partes de África, ¿no? De hecho, tengo que comentar que en algunos viajes que he hecho han pensado que yo era árabe y se ha molestado los hombres árabes porque yo no traigo cubierta la cabeza. Y yo siempre aclaro, bueno, yo no soy árabe, ni siquiera soy de esa religión, yo no tengo por qué estarme cubriendo la cabeza. Pero me tocó que en algún viaje
me empezaran a hablar en árabe y parecían muy molestos, ¿no? Porque yo no traía, supongo, cubierta la cabeza o no sé, no, ni siquiera entendí qué me dijeron, pero sí, la actitud era agresiva. Entonces esto me llega mucho siempre que pienso en, porque el otro día, no sé Marisa qué piensa, estábamos en un taller sobre nuevas masculinidades y sobre derechos de la mujer, y entonces la conferencista decía que en México amamos desde el privilegio porque tenemos la oportunidad de escoger a la pareja que queremos tener. Entonces, que eso en Claro. algunos otros lugares, pues obviamente no era la realidad, y que entonces ella hablaba que estábamos amando desde el privilegio, que podíamos escoger estar con alguien o ya no estar con alguien, si así lo deseásemos, que no es el caso de todas las mujeres, porque luego se abrió la discusión y pues muchas de las alumnas dijeron, no, ese no es el caso de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en estos países árabes donde ni siquiera uno puede escoger qué quiere vestir o si puede salir sola a la calle, o que ya este simple hecho de querer estudiar a mí me llega muy fuerte. Así es. No sé, Marisa, qué comentarios tenga al respecto. Sí, te quiero justamente comentar que uno de mis libros se llama justamente Cuaderno Árabe, porque tuve la fortuna de poder coordinar el Festival de Cine Árabe que se hizo en Rosario hace unos años atrás, que duró 4 días. En ese festival, bueno, vimos documentales, ficción, no ficción y demás que relataban la realidad del mundo árabe. Y la verdad es que me quedé muy conmovida y de ahí surgió este libro. Eh, y lo que vos decís es totalmente real. Eh, no solamente que no pueden decidir con quién van a compartir su vida, sino que ya tienen digitada la vida desde que son niñas. Entonces, desde que son muy pequeñas ya saben, digamos, ya les han elegido su futuro, les han digitado su futuro. Ni qué hablar, ¿no es cierto?, de lo que el Islam ha traído, que es cada vez mayores prohibiciones para el estudio, para el desarrollo, como vos decís, con la vestimenta, con el destino de las hijas, que no es el destino de los hijos, ¿no? Es muy diferente. Entonces, justamente hacerse solidaria, hacer digamos, hacer esta cadena de solidaridad entre las mujeres y los hombres también, poetas y escritores, que podamos ayudarlas a mínimamente que su situación se conozca en el mundo, ya es un paso adelante. Cuando nosotros hablamos de las mujeres afganas, de las monstruosas torturas a las que están sometidas física, espiritual y psicológicamente, es algo tremendo, impensable en nuestras sociedades, por más que nuestras sociedades no son de lo más liberales y actualizadas que podamos decir. Tenemos también muchos reductos digamos, de un pensamiento hasta feudalista, te diría, ¿no es cierto?, de posesión. Lugares donde todavía existe el derecho de pernada, por ejemplo, que es una monstruosidad. Entonces, todo lo que podamos hacer para denunciar, contar, relatar lo que estas mujeres están viviendo, es una tarea que nos tenemos que imponer como una especie de obligación de hermandad, de sororidad entre las mujeres. Y debo decir, por ejemplo, que en el 8M cada vez veo más varones, lo cual es muy, pero muy reparador. ¿No? Las sociedades patriarcales en las que nos hemos criado nosotras, bueno, luego el estudio, la lectura en la universidad nos abrió la mente. Bueno, ni qué hablar de nuestra Adalid Simón de Beauvoir, ¿no es cierto?, que nos enseñó tanto quiénes somos y qué debemos ser y cuánto nos tenemos que valorar. Qué interesante escuchar los comentarios de ambas.
con respecto a la realidad de estos tiempos, con respecto a la libertad femenina que todavía no existe en muchos lugares. Y ahora, ¿cuánto tiempo le dedican a escribir? Marisa, ¿cuánto tiempo dedicas a escribir al día, de lunes a domingo? ¿Cuánto tiempo, Laura Olivia, de lunes a domingo? ¿Es mucho tiempo, poco? Yo te voy a decir que no sé. No sé, porque esto, viste, hay escritoras y escritores que tienen el hábito de sentarse a escribir en determinados momentos del día, una cantidad de horas y demás. Yo no tengo ese hábito. De hecho, soy muy ordenada, pero no soy estructurada. Entonces el día se me pasa entre una cosa y la otra, y que organizo, y que escribo, y que mando, y que la radio, y que pingue, y pum. Entonces no tengo esa rutina que muchos escritores tienen. Pero sí, tal como decía Laura antes, se me cruza una idea y bueno, ya la estoy anotando en la servilleta del bar, en un renglón de la agenda, y después cuando me hago porque no es solamente el tiempo, hay que tener una disposición interior para sentarse a escribir. No es una cuestión mecánica, es una cuestión de espíritu. Entonces, esa frasecita que uno anotó en la servilletita del bar, en el ticket del supermercado, donde caiga, esa frasecita después se tiene que juntar con esa cuestión del espíritu para transformarse en poesía. Yo lo veo así. Todo es posible y todo está bien, es correcto, es adecuado, depende de cómo cada uno tenga organizado su modo de escribir. Gracias, Marisa. Pero el mío es ese. Gracias, Marisa. Y Laura, ¿cuántas horas escribes de lunes a domingo? Bueno, escribo de lunes a domingo. ¿Cuántas horas? Tampoco no podría decirlo, porque si son instantes como que llega la inspiración, pero cuando tengo vacaciones sí escribo mucho, eso sí sé. O sea, yo me puedo sentar a escribir, no sé, me levanto, tomo café y luego existo. y café chiapaneco de la zona esta de México, porque si no, no despierto. Y luego desayuno y me siento a escribir y de repente son las 2 de la tarde y ya escribí 6 horas, ¿no? Y no me había dado cuenta, pero si en vacaciones o si estoy, por ejemplo, en la playa, me puedo sentar enfrente de la playa, ahí de enfrente del mar, y puedo sentarme y pasar, no sé, 1 hora, 2, 5, y no me doy cuenta del tiempo. Por eso me doy cuenta que me apasiona también tanto, porque el tiempo se vuelve otra cosa, ¿no? Se cambian las medidas de tiempo. Entonces, si en vacaciones escribo mucho, mucho. Cuando tengo vacaciones, escribo, pero sí, cuando tengo trabajo, como dice Marisa, entre el trabajo, las cosas cotidianas, en los espacios que voy encontrando, y a veces es menos, a veces es más, pero sí, generalmente siempre tengo alguna idea. O lo que hago también es que observo algo que me llamó la atención, lo anoto en alguna libretita. De hecho, tengo muchas libretitas con muchos poemas, o a veces que voy en los vuelos también. Por ejemplo, yo voy en el avión y siempre voy escribiendo. O sea, agarro un periódico, pero voy escribiendo, y no escribo, a mí no me gusta mucho escribir en computadora, yo escribo a mano. Entonces tengo libretas, y el otro día dije, bueno, ya tengo aquí un buen de libretitas guardadas con muchos escritos, ¿no? Y voy retomando la idea a veces poco a poco, y ya saben ustedes que uno puede escribir, a veces, por ejemplo, lo revisa y dice, no, pues esto no me gusta mucho, y ya le va dando un giro distinto después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente el poema queda listo a la primera, por supuesto que no, a veces requiere más trabajo, ¿no? Muy interesante saber todo ese trabajo que realizan en la literatura para quienes nos escuchan y quisieran ser escritoras y seguir sus pasos o ser poetas. Ya se dieron cuenta de que no es nada más
escribir por escribir, sino debe uno estar apasionado de lo que hace, amar lo que hace, como han mencionado ambas escritoras, y entonces ocurre lo que mencionaba Laura, que pueden pasar las horas y no se da cuenta y de repente, ya me tengo que levantar porque ya es demasiado. Ahora, vamos a escuchar algún poema o algo que quieran que escuchemos. ¿Quién inicia de ambas? Pues justo de lo que estamos hablando, si me permite, Marisa, porque había Claro. yo justamente preparado aquí algo que... De hecho, esto está en una antología que se llama Sororidad, el otro que leí está en una antología que se llama Dúo por Nosotras, por Todas. Y este es un poema que me hice como a mí misma, porque pensé, ¿cómo me verán mis hijos? ¿No? Dije, ¿qué pensarán ellos? Que siempre estoy escribiendo, ¿no? Entonces puse, ella escribe desde que amanece, a veces canta, a veces ama, y luego bebe café y escribe de nuevo. Justo de lo que estaba hablando. Por las tardes sus pies apenas tocan el suelo y levita sobre las palabras. A veces se le van tatuando en la piel y parecen símbolos sagrados en las almohadas. Sobre su cabeza vuelan mariposas por el atardecer a contraluz. Puede verse un sombrero de ideas o una diadema de sueños. Tocan a la puerta y pensativa, abre la ventana y pregunta, ¿acaso vendes poesía? ¿Tienes hojas de plátano con historias? La gente sonríe, parece no importarle, poesía, historias, ¿qué más da? Solo compre lo que vendo. Y es que en mi casa, a la casa de ustedes, como decimos acá en México, vienen a tocar muchas personas que venden muchas cosas y yo a veces estoy escribiendo y pienso, yo quisiera que me dijeran, le ofrezco algo de poesía, por eso es el poema, yo no quiero que me interrumpan. Y las mujeres siempre me dicen, o las personas, por favor, compren lo que vendo. Entonces, justamente en ese tenor, dije, yo solo quiero café y escribir, y están toquando la puerta y yo tengo que abrir y ellos me ofrecen lo que venden. Entonces, por eso dije, un día les voy a preguntar si no venden poesía. Y por eso salió ese poema, ¿no? Qué hermoso poema. Marisa, ¿qué vamos a escuchar tuyo? Bueno, mira, ahora siguiendo con el tema de la mujer, les quiero compartir un poema que escribí para mi madre. Justamente honrando su ser femenino, mi madre y mi abuela materna, bien digo, también la paterna, fueron mujeres muy luchadoras, a veces contra circunstancias hasta geográficas inhóspitas, en el caso de mi abuela. Así que bueno, eso da para otra charla, porque la historia de mi abuela es una casa de los espíritus en ciernes. Así que es una historia muy bella que tengo, sí, que hacer como dice Laura, levantarme, tomar café y empezar a escribir nomás. Bueno, el poema se llama Habla mi corazón. Habla mi corazón con la taza rajada que se me enfría entre los dedos. No es nada grave, apenas una grieta atravesada por un rayo de sol, un destello de tardes acurrucada a los pies de la Singer, con su chac-chac de telas resbalando, como resbala la seda de los días. El tiempo tiene sus formas de ser en este universo de misteriosos vaivenes. La taza rajada gotea aún el almíbar que medías con ojo experto, y también el acíbar de los silencios o el soliloquio en la cocina, donde convivían en exótico collage la factura del gas, el jazmín de tu piel acrisolándose, ese dolorcillo recurrente de las manos, un libro con páginas marcadas.
en esa ópera magna donde eras primadonna, en ese decorado teatral que nuestra infancia magnifica, una magia ocurría entre nosotras. En cascadas de harina que enseñaba a ver el prisma de la vida. Oye, es que hermoso. Muy lindo. Bellísimo. Y ahora les voy a pedir que veamos las efemérides literarias por Claudia Vázquez Zúñiga para regresar a la parte final de La Voz del Sepsure. Efemérides. 12 de marzo. En 1648 muere Tirso de Molina, dramaturgo, autor del Burlador de Sevilla o Don Gil de las Calzas Verdes. En 1945 fallece Ana Frank, niña alemana de origen judío, conocida por su diario publicado de forma póstuma, El Diario de Ana Frank. En 2010 fallece Miguel Delibes, periodista y novelista, autor de Los Santos Inocentes, 5 horas con Mario o El Hereje. 13 de marzo. En 1869 nace Ramón Méndez Vidal, filólogo e historiador medievalista, miembro de la generación del 98. Fue director de la Real Academia Española y autor de la Historia de España. 14 de marzo. En 1883 fallece Karl Marx, sociólogo y pensador, autor del Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. 15 de marzo. En 1830 nace el escritor alemán Paul von Heyse, premio Nobel en 1910. Su colección de cuentos más conocida es Niños del Mundo. En 1916 nace el poeta Blas de Otero. Luchó durante toda su vida contra el franquismo. Escribió el poema Pido la paz y la palabra. En el año 44 a.C. fallece Cayo Julio César, escritor latino y político. Destacó por obras como Bello Gallicoy y Bello Civil. Efemérides. Después de escuchar las efemérides literarias de la voz de Claudia Vázquez Zúñiga, pues ahora estamos ya en la parte final de La Voz del Sepsure. Nos la hemos pasado muy amenamente, aunque también con esas reflexiones duras sobre este evento que acaba de pasar con respecto al Día Internacional de la Mujer. Y nos vas a compartir un poema, Laura. Sí, pues estuvimos hablando un poema que se llama Afgana. Ahora platicábamos justamente que este poema nació porque estaba leyendo alguna noticia. Me impresionó mucho que una chica que vivía en el campo en Afganistán pues no tenía permitido ir a la escuela, por supuesto, y algunos de sus familiares se dieron cuenta de que sabía leer, entonces le sacaron los ojos. No murió la niña, pero pues obviamente quedó ciega, ¿no? Y a mí eso me dolió tanto que pues la única forma que encontré de sacar ese dolor fue escribiendo en honor a esta pequeña. Te cosieron la boca, no hables, no pienses, no sientas, no existas. Aprendiste a leer y te sacaron los ojos. Aprendiste a cantar y te cortaron la lengua. Te decidiste a hablar y eligieron apedrearte. Quizás quitarte la burka y esa fue la razón para golpearte hasta morir. Sin embargo, nunca te quebraron el alma, aunque patearan tu vientre por tener una hija dentro. Allá tu vida nada vale y la de ella tampoco. Enérgicas partículas flotando en un espacio violento, cargado de hormonas masculinas, dominadas por el cerebro primitivo, bastardos, hijos del miedo, con caras barbadas y ojos asesinos. Solo se teme aquello que se percibe fuerte. Ojalá que las diosas Hécate, Freya, Atenea, Kali caigan sobre ustedes con toda su fuerza
que no quede ni un atisbo de tanta estupidez contenida. Ese es mi poema. Excelente poema, muy contundente, Laura, hermosísimo. Gracias, Marisa. Y comentaban ambas que hay que seguir escribiendo también para que se conozca más sobre esto que ocurre. Ustedes no solamente le escriben al amor, que también tienen poemas al amor. Y ahora, una pregunta. En lo que ustedes escriben, de repente cambian el final o lo dejan así tal cual. Por ejemplo, el final particularmente. Sí, el final. No, yo, en mi caso particular, como también decía antes Laura, uno escribe un poema. Yo tengo esta técnica. Yo escribo, a mí me gusta mucho cocinar, además. Entonces, muchas veces mezclo la temática de la cocina con la temática de la poesía y digo, yo escribo un poema y lo dejo levar, como quien hace un pan. Uno hace la masa y después lo deja, que el pan tome su forma, su consistencia, su gravidez. Con el poema hago lo mismo, lo escribo y lo dejo levar para que tome su forma, su sustancia, su gravidez. Lo retomo y ahí a veces lo cambio, algunas cosas, algunos giros, algunas palabras. A lo mejor algo que quise decir no estaba tan bien dicho y lo retrabajo y luego lo vuelvo a dejar y ya así lo voy trabajando de a poco. Tengo algunos poemas que han salido, como quien dice, de un tirón, pero generalmente los trabajo mucho. Los trabajo quizás, me decía la otra vez un poeta amigo, que mi vocabulario es un poco pulido, digamos. Pero eso viene de las lecturas de la infancia, como las tuyas, Laura. Yo también era chica, leí El Quijote, leí las novelas ejemplares, tenía 11 años. Yo soy hija única, no tenía hermanos para conversar ni para jugar. Entonces, los libros eran mis hermanos, mis amigos. Entonces, de ahí esa cuestión del idioma y de la búsqueda permanente de ser exquisita en la forma de expresar. Así que no es solo el final, es todo. Lo que a veces cambia es todo. Va cambiando. Bien, Marisa, y tú, Laura, ¿cambias algún final del poema o de alguna novela? Sí, estoy de acuerdo con Marisa. No creo que solo sea el final. Yo creo que justamente como hacer pan, como dice Marisa, y a mí también me gusta mucho la cocina. Eso me dejaron de herencia mis abuelas. De hecho, ahorita estoy haciendo un libro de cocina, justamente en eso estoy ahora. Yo creo que el poema se deja, así como el pan, reposar, y luego uno lo vuelve a leer. Y hay poemas a los que yo ya no les cambio nada, pero hay algunos a los que sí, digo, no, esta idea no me gusta, o me gustaría más esto, le añado, le quito. Entonces sí depende del poema, pero si estoy muy inspirada, a veces el poema sale como un torrente ahí de palabras y queda, pero muchas veces también lo dejo reposar, porque cuando uno lo escribe lo ve maravilloso, por supuesto, es como un hijo, ¿no? Pero luego lo ve después de unos, ya el hijo adolescente que le están saliendo un poquito de barrito, o sea, hay que ponerle tratamiento, ¿no? Entonces, sí se toma un poquito de tiempo a veces, ¿no? Pero sí, yo creo que son momentos y no se cambia necesariamente solo el final, podría ser incluso el título, el principio o una parte media, no sé, depende del poema. Claro. Mira, si me permitís, Didier, te voy a leer una cosa cortita que se llama Manifiesto, que tiene que ver con esto que hablamos con Laura. Dice así: insolente mixtura, rosas de flagrante amarillo y etérea
cebollas yacen en dispar ayuntamiento. Símbolos, palabras de utensilio brotadas sobre trastos de comida y fonemas ilusorios. Amasada entre dedos de pimienta y olores de fritura, recojo esta trama derramada sobre el mesón de la cocina. Wow. Y es que no me equivoqué cuando dije que ustedes se parecían mucho. Que son conociéndolas. Puedes prologar mi libro de cocina con un poema tuyo, eso sería fantástico, mira. Pero encantada de la vida. Así como el libro, no sé si conoces el libro de Afrodita de Isabel Allende, que Sí, son claro. puras historias de cocina y están todas las recetas mezcladas en la novela. Es un libro que a mí me gusta mucho, que de hecho he probado incluso de hacer las recetas ahí. Precioso. Y bueno, igual que Gabriela Clavo y Canela de Jorge Amado. También va tirando las recetas que hace Gabriela, que aparte es un libro tan amoroso en el sentido de cuánto amor derrama, destila esa prosa, ¿no? Esa narración. Así es. Bien, vamos a finalizar el programa con algunas recomendaciones de Laura Olivia y de Marisa para las chicas que quieren escribir. ¿Quién empieza? Adelante. Es difícil recomendar. La recomendación fundamental que yo haría es leer. Leer todo lo que se pueda, todo lo que caiga a mano. Si se puede seleccionar un poquito autores, mejor. Pero creo que la mejor receta para poder empezar a tener un lenguaje propio, una expresión propia, es la lectura. Creo que esa sería la principal recomendación. Y no tener miedo de escribir. Escribir aunque no les parezca que está feo, que está pobre, que no tiene un valor. Eso no tiene que pesarles para nada, porque la expresión es lo valioso. Nuestra lengua, por suerte, es exquisita, riquísima, y nos permite trabajar con ella en múltiples variables. Entonces, esas serían las dos recomendaciones que yo le haría: leer mucho y escribir mucho. Gracias, Marisa, y vamos a escuchar a Laura Olivia. Pues yo creo que leer, eso sería lo primero. Lo segundo es que no traten de agradar a ningún público, o sea, uno escribe primeramente para uno mismo, para uno misma. En este caso estamos hablando de las chicas. Entonces que lo hagan como un acto personal, no necesariamente escribiendo para que alguien más lo lea y te diga, ay, qué lindo, sino como un acto de contrición, diría yo, como un acto de autoconocimiento personal y de disfrute. Y esta parte también, de eso iba yo a retomar lo que dice Marisa, ¿no? De la riqueza que tiene la lengua española. En serio, nuestra lengua es impresionante. De hecho, los niños en la primaria deberían de aprender 8 palabras diarias de lengua española. Y eso me inquieta un poco porque veo que últimamente el lenguaje de los chicos con el celular se ha vuelto muy simplista, teniendo la oportunidad de investigar cada palabra ahora en línea, ¿no? Si una palabra que uno no conoce, inmediatamente puede tener el significado, no como antes que había que ir a casa y buscar el diccionario y a ver si estaba la palabra ahí, ¿no? Entonces yo creo que tienen todos los elementos para poder hacer un uso de la lengua, porque la lengua es muy, muy rica. Y vale la pena además escribir porque como es como un espejo del alma que se queda ahí por mucho tiempo, ¿no? Justamente eso sería, Doc. Gracias, Laurita. Y amigas y amigos, hemos estado con la escritora Laura Olivia Alfonso desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y con la escritora Marisa Chazarreta desde Santa Fe, desde Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina. Y
hemos estado encantados de platicar con ellas de muchos temas y escuchar también sus versos con un lenguaje excelso, lleno de figuras literarias y de un profundo conocimiento que ya se podrán dar cuenta que desde la recomendación que ya les hacen, que es leer mucho, puesto que la palabra no es tan fácil de construir, sin embargo, como bien dicen ambas, no deben tener miedo de escribir, hay que hacerlo para que vayan perfeccionando su forma de escribir. Los invitamos a que sigan las páginas del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste en Facebook, también en YouTube. Ahí podrán ver más de ambas escritoras y poetas y también de conocer otra forma de literatura. Hay terror, ficción, hay para todas las edades y para lo que ustedes quieran hacer dentro de la creación literaria. Y realmente muy contentos de este programa. Laura, muchísimas gracias. No sé si quieras mandar algún mensaje para quienes nos escuchan. Y luego haremos lo mismo con Marisa para despedir ya la voz del CEPSURE. Pues muchas gracias por su compañía, que confíen en su instinto y que si quieren hacer algo, simplemente tomen un papel, una pluma o un bolígrafo y lo escriban. Y ahí se empieza cuando se comienza, así que lo hagan. Y enhorabuena a las personas que decidan hacerlo, pues ahí estamos en el colegio también y con muchísimo gusto, conociendo nuevos escritores, nuevas escritoras y apoyando a los que tienen el impulso de hacerlo, ¿verdad? Eso sería. Buenas noches. Buenas noches. Laura, Marisa, ¿algún mensaje que quieras mandar? ¿Saludar a alguien en Argentina? No, sobre todo, antes que nada, agradecerles a ustedes, a CEPSUR, a vos personalmente, Didier, por estas invitaciones a conversar, a conocernos más, como también siempre te digo, de una punta a la otra de nuestra Latinoamérica, de un extremo al otro. Así que es un placer poder dialogar contigo, con Laura, con los otros escritores que he tenido el enorme placer de intercambiar. Y luego decirte, con un poquito de gracia, que me has convocado, y te lo había dicho temprano, a la hora en que Cenicienta perdió el zapato. Entonces, porque aquí ahora eran cuando empezamos a hablar las 12 de la noche. Así que también alineándolo con el tema del Día de la Mujer, no hay princesas, no hay zapatos de cristal, es puro trabajo de todos los días. Un placer estar con ustedes. Gracias, Marisa Chazarreta. Buenas noches, Laurita. Y los invito a ver Mundo de Letras en Ultimátum MX los días viernes para continuar también conociendo a más escritores, escritoras, poetas y saber de las nuevas novelas y lo que se está creando en el mundo literario. Así que, amigas y amigos, Didier Gómez se despide de ustedes. Un abrazo y ya saben que nos vemos en el siguiente programa lunes de La Voz del CEPSURE aquí en Nuestra América Radio Online. Hasta. ¿Qué es lo que refleja tu espejo translúcido? Tu voz en silencio, tu voz en el ruido. La imagen del ángel con alas amables, las manos tan tersas, las manos tan rudas. ¿Qué es lo que refleja en el agua tu imagen, respirando solo las flores tu aroma? Y caminas tierna en el piso de nubes, exhalando siempre bálsamo de luna. ¿Qué es lo que refleja la paz de tu abrazo, la tormenta en calma, tus besos, tus pasos? El volcán de nieve, los pinos que hablan, musitando suaves arpegios de sol. Reflejas abismo y la tierra firme, las ondas de espacio, las ondas sonoras, mirar un venado, tocar sus alfombras, besar una rosa, sentir sus espinas. ¿Qué es lo que refleja la luz y tus rayos, tu suelo de hojas, tu casa de amor? Lo cierto y lo claro de todas las cosas,
es que eres la única y solo reflejas lo que es ser mujer. La voz del Sepsure. Escúchenos en la siguiente emisión todos los lunes a las 18 horas, hora de la Ciudad de México, y a las 19 horas en Estados Unidos. La voz del Sepsure, con Didier Gómez Trujillo. La voz del Sepsure.